Hola, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora van a ver este video. Hoy quiero hablarles un poquito de lo que son las manipulaciones vertebrales. Quiero contarles un poquito de la historia. Yo creo que ustedes ya conocen que me gusta siempre reconocer qué ha pasado a través de la historia con lo que uno actualmente está ejecutando o dando como tratamiento o creyendo. Entonces, lo que quiero decirles con esto, vamos a empezar definiendo qué es un método terapéutico actualmente reconocido, ¿verdad? Capaz de producir en algunas circunstancias resultados beneficiosos y espectaculares si uno lo aplica bien y escoge bien al paciente. Que desde el punto de vista científico de la medicina oficial es hasta hace pocos años que empezó a utilizarse, podemos hablar del siglo pasado. Y para empezar a entender por qué es que sucedió esto, a pesar de existir durante muchos siglos atrás, quiero contarles, por ejemplo, que en el siglo VII la cirugía no era realizada por médicos, sino que era realizada por barberos. Y de hecho, si ustedes se fijan en barberías, sobre todo en Europa, uno ve cómo las barberías están adornadas con unos tubos, le digo yo, que parecen unas melcochas de rojo y blanco, y es en memoria a esa época, antes del siglo VII y en el siglo VII, cuando la cirugía la realizaban los barberos. En el tiempo de esos mismos siglos, ¿verdad? La medicina, mucha de la medicina a la que tenían acceso la gente de bajos recursos era ir a los curanderos o a los algebristas para poder encontrar algún alivio en sus padecimientos, circunscribiéndonos al tiempo en que no había absolutamente un conocimiento tan amplio, no existía un conocimiento tan amplio de la medicina como la que tenemos ahora. Ya antes de ese siglo VII, ¿verdad? En el tiempo de Hipócrates, empieza a describir, incluso describe varias deformidades vertebrales que ahorita para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Decir y medir y por el ángulo de Cobb y por ver la torsión, pero en ese entonces, pues este gran eh, médico y filósofo y estadista de todo el Hipócrates, ¿verdad? Él ya describe las hiposis lumbares donde él habla de que a través de movimientos, a través del ejercicio, se podía reducir esas sifosis lumbares. Recordemos, como ya todos hemos visto en la anatomía, las lumbares son lordóticas, no pueden ser sifóticas. Si tenemos alguna persona que no tenga una alteración neurológica y tiene una cifosis lumbar, pues tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado con esa persona, qué es lo que hay a ese nivel, que a la de menos se puede tratar de un Scheuermann atípico, ¿verdad? Donde se están involucrando en esos cambios que encontramos en la enfermedad de Scheuermann, las vértebras lumbares. Este, Recordemos a manera también de hacer un poquito de involucrar otras cosas, de que los niños con mielomeningoceles es muy probable que nosotros sí le encontremos sifosis a nivel lumbar, que eso va a ser una alteración a nivel del posicionamiento de la pelvis y que eso va a hacer que haya un posicionamiento diferente a la hora del sentarse, donde va a ser o los isquion o el coxis los que van a llevar más peso, que es importante tenerlo siempre presente. Entonces ya Hipócrates hablaba de movilizar esas estructuras para tratar de llevar a lo que en ese entonces, aunque no se tenían radiografía, se consideraba que era como lo normal que esa región lumbar fuera ahuecada. Más adelante, en el Renacimiento, en el siglo XVI, ya aparecen otros estudiosos de la medicina, Ambrosio Paré y Luis de Mercado, que incluso escribe un libro donde se mencionaba como que el movimiento articular, el movimiento de los músculos, como expresado como el ejercicio, era algo que ayudaba a que el cuerpo pudiera sanarse.
Entonces ve como implícitamente viene un poco de lo que es el movimiento, eh, tanto axial como periférico, para tratar de buscar el alivio para muchos padecimientos en esas épocas, ¿verdad? Hubo un tiempo en que a nivel, sobre todo en Europa, ¿verdad? Que es donde se conoce porque antes de la inmigración masiva de los europeos hacia el continente nuestro, ¿verdad? Y en el año 1500, pues probablemente a la de menos los indios, indígenas, perdón, el gentilicio nuestro sería indígenas, probablemente hacían manipulaciones y hacían medicina increíble, ¿verdad? Pero como todo no lo quitaron, no lo quemaron, ¿verdad? Desde el Popol Vuh, todo lo quemaron, no sabemos mucho. Entonces, lo que tenemos de conocimiento en esta temática es la gente europea. Y recordemos que en esa época del curanderismo, el, la gente de mucho nivel adquisitivo o poder adquisitivo eran los donde el médico los iba a ver a sus casas, ¿verdad? Y morían allí en sus casas, mientras que toda la población pobre tenía que morir en los hospicios de gente pobre. De manera que el hecho de poder tener acceso a alguna técnica que le mejorara su condición de vida, probablemente la expectativa de vida, de hecho, probablemente no, era 30 40 años, ¿verdad? Pues eso se apoderaron los que hacían el curanderismo, el señor del barrio, el señor de donde viviera la gente, que sabía sobar, que sabía mover, traquear los huesos, y entonces eso ayudaba a que muchas cosas mejoraran y ahí fueron creándose esos conceptos de que hay un hueso fuera de lugar y que al acomodarlo se mejoraba todo. Y todo eso se fue eh, dando bueno, de generación en generación y llevando hacia los sitios donde inmigraban estas personas. En la Inglaterra del siglo XIX y XX empezaron ya, se encuentran escritos donde estos señores, el Sir Herbert Barker, que era un bone sitter, pero también habían algunos médicos, como ahí ustedes lo pueden ver, el doctor Hood y el Paget, famoso enfermedad de Paget, donde ellos hacen mención e incluso ellos valoraban al paciente, eran médicos de los reyes de Inglaterra, que hasta ahora se mantiene esa costumbre de tener, bueno, su médico, pero también tener un bone sitter. Entonces, el doctor Hood era era el médico de esa gente, de los reyes de Inglaterra, y Sir Barker, o Barker era el bone sitter, o sea, lo examinaba el médico y después que lo hiciera un, un bone sitter, y de hecho, aparentemente, según me contaban a mí, cuando estuve allá en España, era alguna costumbre de que existían bone sitter, por lo menos en Inglaterra, para que acompañaban a los reyes a todos sus viajes por si se desacomodaban. Vienen entonces ya dos corrientes muy interesantes porque es parte de la gente en los Estados Unidos, la gente que salió de Inglaterra y de otros sitios de Europa llegaron a Estados Unidos que traían eso que les dije yo, las familias iban heredando la costumbre de sobar, de hacer movimientos a nivel vertebral y periférico, y aparecen dos grandes corrientes en los Estados Unidos, igualmente en el siglo XIX y en el siglo XX. Uno que es la osteopatía y otro que es la quiropraxia. En la osteopatía sale a través de Taylor Steele, él era un pastor evangélico que ella, y no sé, la historia lo que dice es que en algún momento manipuló a nivel cervical, hizo una manipulación cervical a uno uno de los que asistían a su congregación, y vieron que como que el muchacho no oía y empezó a oír a partir de entonces. Entonces, él, ahí dice la historia que empezó a creer que como ver a nivel del raquis, todo se podía arreglar. Entonces él ya le da un peso muy grande a nivel de la columna vertebral,
diciendo que es la pieza maestra del organismo y que es a través de él que se derivan todas las alteraciones de nuestro cuerpo y que esas alteraciones se producen porque sufrimos frecuentemente subluxaciones vertebrales, ¿verdad? Que bueno, se daba por un hecho que aunque se viera en las radiografías o no se viera, ¿verdad? Eso era una realidad. Entonces, bueno, ya ahí se empieza como primero, bueno, él no tenía ninguna formación en medicina, ¿verdad? Y empieza ya a tratar pacientes con esa técnica de la osteopatía. ¿Qué es lo bueno? Que de él, de esta escuela es donde aparecen la mayor parte de técnicas manipulativas que nosotros vamos a tratar por lo menos de ver cómo se hacen y el que se anima a hacerlas, pues las va a hacer. Y el error grandísimo de esta escuela es que ahí empieza a creer que se puede aplicar en todo, incluso hasta la tuberculosis y la epilepsia. Como él dice que del raquis derivan todas las alteraciones, pues ya ahí ya sí se salió de lo que venía siendo bueno, que servía para muchas cosas, que es lo que vamos a tratar de aprender en el curso. Él una de las cosas que hace es que hace una escuela de medicina osteopática. La gente se gradúa como doctor en osteopatía, pero hay algunas personas que no siguen hasta hoy esta escuela y una de las que empezó fue en Los Ángeles, California, que ellos dijeron, no, incluyeron, las escuelas de medicina incluyeron en su hacer el de la osteopatía, entonces ellos son médicos que saben hacer técnicas manipulativas porque se forman también como en la medicina osteopática. Y luego aparece la otra corriente que es el quiropraxia, que es Palmer, que era un señor que tenía un comercio en esos mismos siglos, ¿verdad? Todo quedó así como en el mismo siglo. Igual, descendiente de europeos, específicamente de ingleses, que él ya empieza, es parte de lo que se venía heredando de Europa, y él dice que los procesos curativos, en todos los procesos curativos participan los huesos y los nervios, y que todas las enfermedades se dan porque los tractos nerviosos están afectados, y que las vértebras, igual que decía Steele, se desacomodan, y entonces eso es lo que da todas estas enfermedades como tal. Es una escuela que todavía sigue, ellos salen como médico quiropráctico, sí estudian mucho, saben, hacen bastante, pero siguen, pues, creyendo en que es que las vértebras están desacomodadas, que hay una pierna más larga que otra, y uno ve, y bueno, tienen sus revistas, que por eso es que tenemos que tener cuidado, leerlo todo, pero saber escoger lo preciso y qué decir, no, esto se sale. Siguiendo como un poquito de la historia que ya casi vamos a terminar, ya para finales del siglo XX ya sí, como vimos ya los osteópatas, muchos de ellos se desviaron del camino para bien y ya es parte del arsenal terapéutico de las escuelas de medicina, se les enseña eso a los muchachos que están estudiando medicina. Pero ya lo que es insertarlo en muchas de las especialidades aparece en el doctor Fisher, que empieza como parte de su hacer ortopédico en empezar las manipulaciones bajo anestesia cuando habían fracturas y quedaba limitación a nivel de las diferentes articulaciones, y él se encarga de hacer estas manipulaciones bajo anestesia obviamente con resultados que eran bastante buenos, algunos no, pero bastante buenos. Y aparecen dos grandes maestros de la manipulación vertebral, que es el doctor Mene y Siriac, ambos en Inglaterra como parte de esta escuela que ya existía. Entonces ambos médicos son médicos fisiatras que junto con sus terapeutas empiezan de hecho Siriac tiene un libro porque ese señor era un experto en manipulación también y en infiltraciones. Hay todo un libro solo de él. Estos son los dos señores, Siriax y Menet, que son padres de lo que es la manipulación o la osteopatía para el gremio médico.
Y uno de los más recientes en la época actual es el doctor Meñe, que es el libro que ustedes tienen ahí, Robert Meñe. Es francés y él atendía en el Hotel Dieu, que de hecho ahorita todavía existe en el diplomado en ortopedia manual, que se la dan a fisiatras, a reumatólogos y a ortopedistas. Y él ya empieza, que es lo que nosotros vamos a estudiar, en los nuevos conceptos de que hay un desarreglo intervertebral menor, que uno puede encontrar en toda la riqueza que tiene la valoración de esta técnica, el síndrome celulomiálgico, que siempre se tiene que respetar en la regla del no dolor y del movimiento contrario. Ese es el doctor Robert Meñe, que ya de Dios goza, ya falleció. Y entonces vamos ahora a ver qué es la manipulación vertebral. Ya, si quiere uno llamar quiropraxia, osteopatía, como quieran, yo prefiero usarlo más al estilo español, manipulación vertebral. Lo que se dice es que es una movilización pasiva pero forzada que lleva los elementos de una articulación, específicamente la interaprofisaria, o varias de ellas más allá de su lugar, de su juego habitual. Por eso hay que saber hacerlo muy bien, ¿verdad? Para no lastimar al usuario. Y habla todavía, Meñe se anima a decir que podemos con manipulación vertebral un desplazamiento del anillo fibroso, volverlo a su lugar. Grandes expertos que hacían eso y de hecho les salía porque hay estudios donde se ve con resonancia cómo eso se reduce y liberar de las articulaciones interapofisiarias que tenemos que entender bien la anatomía de ello para poder comprender este juego de las articulaciones interapofisiarias. Lo vamos a tener nosotros como médico fisiatras, ustedes como residentes, que es un medio terapéutico que se aplica a un usuario que se ha explorado y se ha definido bien el diagnóstico, que no puede ser dolorosa, que tiene que realizar personal entrenado y que no siempre se tiene que dar ese chasquido que todo mundo ama. Los componentes del acto manipulativo, hay que saber la posición del paciente, tiene uno que aprender cómo me tengo yo que posicionar. Llega un momento de hacer la puesta en tensión y otra es donde viene el acto manipulativo, que es lo que va a provocar todas esas diferencias en mejoría de la sintomatología, si hemos escogido bien el paciente o si no más dolor de la cuenta, que después eso también lo vamos a ver. Existen diferentes técnicas, hay las técnicas directas, hay que acostar al paciente en una camilla o en el suelo, utilizamos las manos, es una presión firme y corta y se hace entre la transversa y la espinosa, hay que tener cuidado, hay que saber muy bien ese momento de rápido que se da para manipular, es una de las más peligrosas porque puede uno provocar, si no mide la fuerza con que se hace, puede provocar daño principalmente en las travesañas espinosas y que las puede quebrar, ¿verdad? Ahí vemos, es más o menos esa es la técnica. Y las indirectas o semi-indirectas se hacen acostado, sentado, y los brazos de uno son los que sirven como palanca sobre la columna vertebral. Uno puede usar ayudas externas, como ustedes más adelante van a ver. Aquí, esa es una foto del doctor Meñe haciendo una manipulación, una eh, recolocación, por así decirlo, de un fragmento discal que se había metido al agujero de conjunción. Esta es una de las maneras de ver. Vemos ahí la estrella de Meñe y se manipula hacia el lado donde no haya dolor. Y si no encuentra uno 3 arcos libres, no puede hacer la manipulación. Tiene que usar analgésico, infiltraciones, terapia y hasta que encuentre 3 arcos libres es de que uno puede hacer la manipulación vertebral. Entonces, eso era lo que quería presentarles y vamos a empezar esta aventura de lo que es las manipulaciones vertebrales.